Después de que vecinos del pueblo de Joco, General Anaya y Santa Cruz Atoyac se inconformaran por la ampliación de la línea 3 del Metrobús, la Secretaría de Movilidad y la de Obras y Servicios suspendieron su construcción provisionalmente hasta el 14 de noviembre. Lo que buscan es informar a los vecinos de los beneficios de la construcción. Estamos teniendo reuniones con vecinos de las diferentes zonas por donde va a correr la ruta para que estén enterados del proyecto y un poquito aclararle todas las dudas que tienen. Estamos concluyendo ya todos los estudios, ya se tiene desde luego el proyecto ejecutivo, ya se tiene el estudio de impacto ambiental autorizado y estamos trabajando ya en entregar los últimos estudios que nos pidieron, que es lo de mecánica de suelos, que es para confirmar lo que ya tenemos en el proyecto. Para los vecinos, una de las principales afectaciones es la reducción de carriles al pasar de 6 carriles vehiculares a 4. Que nosotros traemos como propuesta es que si ya tenemos 2 carriles confinados, uno que va y otro que viene sobre la misma avenida, ¿para qué quitar entonces carriles centrales, o sea, sin afectar nada de la estructura que ya está en las calles? Ahora también nos están diciendo de que en lugar de que fuera Metrobús, se pusiera trolebús o cualquier otro sistema, ocurriría lo mismo. Si ya tenemos 2 carriles confinados, ¿para qué quitarnos más? Si ahorita esos carriles no pasa transporte y es bastante difícil de manejar por ahí. El tiempo estimado de la construcción de Etiopía a Hospital Joco es de 10 meses y se pretende realizar en 3 tramos. Contempla 6 estaciones intermedias y la terminal, un total de 4.3 kilómetros con una inversión de 439 millones de pesos. La previsión es que tuviéramos el primer tramo a diciembre, que es de Etiopía a División del Norte, a marzo de División del Norte a Popocatépetl y en junio hasta la terminal de Joco. Sin embargo, bueno, se planteaba arrancar en agosto. Entonces ahorita pues, nos vamos a desfasar un poco. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no descartó que el proyecto se podría modificar a partir de la opinión vecinal por medio de una consulta ciudadana. Con imágenes de Javier Cordero y Jorge Barajas, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.